Recuerdo aquella angustiosa tarde con todo lujo de detalles: la densa penumbra sobre las copas, los truenos lejanos, el calor sofocante y el chasquido de los insectos perdidos en el zumbido de los pájaros tropicales. Nuestro pequeño equipo estaba sentado en una barca desvencijada en medio de un río serpenteante en el corazón de la selva amazónica. El aire olía a humedad, a musgo de los pantanos y a algo recién cocido propio de esta tierra. Cuando el sol poniente se ocultó por fin tras la densa línea de árboles, la oscuridad cayó sobre nosotros, llena de susurros y el crepitar de las hojas. Ninguno de nosotros se dio cuenta entonces de a dónde nos había llevado la vieja leyenda del fuerte perdido. Ninguno de nosotros se dio cuenta del siniestro secreto que encerraban las profundidades de estas tierras salvajes. Me llamo Mateo. Soy historiador especializado en antiguas crónicas de expediciones europeas al Nuevo Mundo. Además, he estado muchas veces en Latinoamérica, estudiando los asentamientos olvidados de los conquistadores, pero nunca antes me había topado con un caso tan extraño. Cuando me topé por primera vez con un documento de finales del siglo XVI que mencionaba un fuerte construido por los españoles a orillas de un afluente del Amazonas, que había desaparecido de repente, supuse que se trataba de la derrota de los españoles a manos de las tribus nativas. Ha habido casos similares, y entonces los rumores adornaban la realidad. Pero el manuscrito que desenterré en los archivos decía otra cosa. El fuerte desapareció, como si se hubiera desvanecido en la oscuridad, dejando solo los restos carbonizados de los fuegos y los susurros ininteligibles de la noche. Esas palabras bastaron para ponerme la piel de gallina. Estoy acostumbrado al escepticismo, pero había una certeza aterradora en el texto, como si el testigo presencial estuviera describiendo algo más allá de la masacre habitual. Por supuesto, el mundo científico dominante se habría reído de semejante versión, pero yo quería llegar al fondo del asunto. ¿Qué impulsó a los españoles a adentrarse en el Amazonas en aquella época? ¿Y dónde estaba la fortificación que llevaba casi un año en construcción y sobre la que otras fuentes escribieron, aunque escasamente? Algunos registros se referían a un castigo elemental, otros a una maldición, otros afirmaban que los guerreros desaparecieron en una ominosa oscuridad. Pero no había nada concreto. Como historiador, estaba decidido a encontrar ruinas o pruebas de que el fuerte había existido. Así que reuní a un equipo de entusiastas para ir al lugar donde, según los datos aproximados, podría estar situado este misterioso fortín. En el mapa de la zona, elaborado ya en el siglo XX, no había ruinas, pero sí anotaciones sobre pantanos difíciles, tribus hostiles y un número anormalmente reducido de rutas turísticas. La zona se consideraba un punto en blanco para la investigación. Decidimos organizar una expedición de 6 personas. Además de mí, el equipo estaba formado por Carlos, nuestro guía, que creció en el pueblo local y aceptó guiarnos por la selva. Conocía los senderos locales y tenía fama de saber negociar con las tribus. Adela, arqueóloga apasionada por encontrar cualquier rastro tangible de fortificaciones españolas, aunque fueran restos carbonizados de maderas o fragmentos de armas. Isidro, especialista en creencias locales. Esperaba aprender algo nuevo sobre las ceremonias de los indios del Amazonas, ya que los rumores de la desaparición del fuerte podrían haber afectado a algunas prácticas sagradas. Eugenio, experto botánico, biólogo de formación. Aunque su presencia no era técnicamente decisiva para la investigación histórica, quería explorar zonas poco frecuentadas. Le interesaban las plantas anómalas que pudieran encontrarse en los pantanos del interior. Alejandro era el responsable de la seguridad del grupo. Era un viajero experimentado y había visto muchos lugares, incluidas partes peligrosas del mundo. Solo quería 2 cosas: que no le devorasen los animales salvajes y que le pagasen lo suficiente para correr riesgos. Y así nos pusimos en marcha, 6 temerarios cargados con cajas de provisiones y equipo.
Nuestro objetivo era encontrar al menos un indicio de un antiguo fuerte. El viaje empezó en una pequeña barca, guiados por Carlos a lo largo del sinuoso río. Remamos pacientemente durante decenas de kilómetros, y luego pasamos a una barca ligera, con un motor más pequeño para adentrarnos aún más. Al final del tercer día, estábamos en un punto en el que solo podíamos viajar en canoas ligeras, o a pie por senderos apenas visibles. Los pueblos más cercanos quedaban muy lejos. Los teléfonos, por supuesto, no tenían señal. Habíamos traído comunicación por satélite, pero esperábamos no abusar de ella para no llamar la atención innecesariamente. Y aquí, el momento tan esperado. Nuestro barco, con dificultad, apretó a través de los arbustos, se detuvo en la franja costera. Se asemeja a una zona pantanosa. A lo largo de la orilla del agua había matorrales impenetrables, donde no iban ni turistas, ni, según los rumores, siquiera cazadores. Carlos murmuró sombríamente que solo los locos irían más allá. Nosotros éramos esos locos, pero con un propósito. En medio de la naturaleza salvaje sentí un subidón de adrenalina. Todo a mi alrededor me parecía amenazador. Enormes troncos de árboles, lianas colgantes que podían enroscarse alrededor de un viajero desprevenido, insectos repugnantes que intentaban meterse bajo tu ropa. Sí, la selva amazónica es impredecible, pero sentía una inquietud especial en el corazón. No dejaba de pensar en aquel viejo manuscrito, en el miedo que había en las palabras del autor. Sentía como si algo más allá de las calamidades humanas habituales nos estuviera esperando. En el cuarto día de viaje, mientras caminábamos por la humedad y el terreno pantanoso, de repente nos topamos con extrañas huellas. Era como si aquí hubieran intentado cortar árboles alguna vez, chamuscándolos. Asomaban troncos muertos, cubiertos de musgo. Adela sacudió la cabeza con escepticismo. Esto tiene medio siglo, nada menos. No parece del siglo XVI. Aún así, era curioso. ¿Qué había hecho la gente aquí en las décadas transcurridas? Tal vez fueran buscadores de oro o bandidos, quizá entusiastas de la tala ilegal. Tomamos notas y seguimos nuestro camino. Al atardecer dimos con un pequeño asentamiento, o más bien con sus fragmentos, un par de chozas de barro sin tejado, en cuyo interior solo quedaban restos podridos de muebles de madera. Parecía que la gente se había marchado de allí hacía tiempo, abandonándola a la intemperie. Carlos miró el lugar con tristeza y dijo que se rumoreaba que había habido colonos que habían intentado cultivar árboles de caucho. Pero algo salió mal. Las parcelas se inundaron y la gente enfermó. Al final, todos abandonaron el pueblo y se fueron. No parecía nada místico, pero en cuanto entré en una de las cabañas, sentí un claro escalofrío, aunque fuera hacía un calor sofocante. Salí rápidamente sin avisar a nadie. El cansancio acumulaba poca ansiedad. Al día siguiente continuamos nuestro camino cada vez más profundo. Teníamos comida suficiente para un par de semanas, pero esperábamos llegar antes. Los mosquitos nos atacaban sin piedad. Teníamos que espantarnos constantemente y embadurnarnos con medios protectores. La selva era cada vez más oscura. Los árboles crecían tan densamente que apenas dejaban pasar la luz. En los lugares donde el suelo pantanoso formaba charcos, los restos vegetales se descomponían, emitiendo un olor nauseabundo. A veces oíamos gritos salvajes de animales, y mi corazón daba un grito de sorpresa, pues la naturaleza de estos sonidos es difícil de comprender. Por fin, al séptimo día de viaje, empezaron a aparecer los primeros indicios de un camino español. Isidro encontró señales talladas en la corteza de los árboles, parecidas a letras en latín, aunque emborronadas por el tiempo. Tal vez fueran marcas ordinarias dejadas por la expedición de alguien, pero parecían demasiado antiguas. Dudosamente del siglo XVI, por supuesto, pero algo es algo. Más tarde, en uno de los huecos, encontramos lo que parecía la empuñadura de una vieja espada, oxidada. Adela estaba encantada,
y nos aseguró que, efectivamente, podía ser de origen español. O se le había caído a alguien o era un resto de armería. Carlos, en cambio, no parecía contento. Dijo en un susurro que no le gustaba el silencio que había aquí. Era como si los pájaros y los animales evitaran el lugar. Mientras escuchaba, lo noté. Había una especie de vacío a presión, con solo el susurro lejano de las hojas en alguna parte, y sonidos como crujidos silenciosos. Era como si hubiéramos entrado en el corazón muerto de la selva. Alejandro se mantuvo alerta, mirando a su alrededor, cogiendo de vez en cuando su rifle, aunque habíamos acordado no disparar innecesariamente. Pero, ¿y si las tribus locales pensaban que éramos invasores? Al anochecer acampamos, encendimos un fuego y montamos las tiendas. El ambiente era tenso, como si todos nos diéramos cuenta de que estábamos cerca de una pista, pero también de algo peligroso. Durante la cena saqué mis viejas notas, intentando comprobar las coordenadas con nuestra ruta. Por supuesto, los conquistadores no tenían puntos GPS precisos, y los ríos podían haber cambiado su curso durante tantos siglos. Pero, a grandes rasgos, estábamos en el lugar correcto, o muy cerca. Así que mañana podríamos encontrar los restos de un fuerte, si es que existen, o tal vez solo encontraríamos fragmentos de muros cubiertos de musgo. Eso era lo que yo más deseaba, un simple hallazgo científico, sin milagros ni misticismos. Pero la noche nos trajo algo más. Cuando apagamos el fuego y nos acostamos en las tiendas, pasé una larga noche en vela. Escuchaba en la oscuridad, intentando distinguir sonidos. De repente oí un gemido grave que venía de la espesura y se convertía en un susurro. No podía distinguir las palabras, pero el corazón se me aceleraba. Me asomé a la tienda y vi oscuridad a mi alrededor, con la luna brillando tenuemente en las lianas. Pensé que era el viento, pero pronto el sonido volvió, un poco más fuerte esta vez, como si un loco estuviera susurrando. «¡Vete!». Me estremecí. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Luego se hizo el silencio. Por la mañana, todos parecían somnolientos. Resultó que no era la única que había oído susurros extraños. Adela también se despertó sintiendo que la llamaban. Alejandro dijo que había oído a alguien dando palmas a lo lejos. Carlos parecía muy alterado. Dijo que era un lugar difícil, que mejor nos diéramos la vuelta. Pero la curiosidad y la sed de pistas pudieron más. Isidro sugirió que podríamos estar encontrándonos con una acústica inusual en el bosque, o con algún ritual local. Decidimos continuar. Tras varias horas de marcha con el barro hasta las rodillas, llegamos a una zona donde, según el mapa, podría haber un fuerte. Pero, sorprendentemente, no encontramos más que densos matorrales y una única roca enorme que sobresalía del suelo. Adela no dejaba de comprobar la brújula, girando la cabeza. «Quizá nos hemos equivocado unos kilómetros», pero en mi interior tenía la inexplicable sensación de que estábamos aquí. ¿Es que lo que buscamos está escondido o...? No. No podía evaporarse así como así, ¿no? Mientras discutíamos, Eugenio gritó: «¡Venid aquí!». Al entrar, vimos que debajo de los helechos había una hilera de piedras apiladas y cubiertas de musgo. Al despejarla, resultó ser un trozo de muro que se adentraba en la tierra. Parecía que la tierra se había levantado con el tiempo para cubrir algunas de las construcciones, o quizá los restos de las fortificaciones habían sido empujados hacia abajo por las marismas. El corazón me latía deprisa. Esta era la prueba real. Cogimos palas, removimos un poco más, y pronto quedaron al descubierto fragmentos de los cimientos. Pequeñas piedras unidas con mortero de cal, típicas de la mampostería española de aquella época. Adela estaba encantada. Carlos solo negó con la cabeza. «Es demasiado antiguo. No sirve». La excavación fue lenta. Cada vez que removíamos una capa de tierra, nos topábamos con raíces y tablas podridas. Pero a mediodía habíamos descubierto una especie de sótano, un agujero en el suelo que conducía hacia abajo.
A la luz de las linternas podíamos ver escalones de piedra que descendían en picado hacia las profundidades. Las paredes estaban ligeramente húmedas y mohosas, pero parecían sorprendentemente sólidas. Pero lo más importante era que el aire no olía a humedad, sino a un olor rancio y sofocante. No sabía por qué temblaba, pero era como si la mano de alguien me apretara el corazón. Nos habíamos entrenado a lo largo de los años para no tener miedo a los pasillos oscuros, pero había algo en este lugar que nos hacía perder el equilibrio. Decidimos bajar, ya que nuestro objetivo era encontrar pruebas del fuerte. Cascos protectores, antorchas, cuchillos preparados. Alejandro consideraba las armas de fuego un ruido innecesario, pero guardaba una carabina detrás del hombro. Yo fui primero, seguido de Adela, luego Isidro, Eugenio, Carlos y Alejandro. Cada paso resonaba. Los escalones estaban resbaladizos. Cuando llegamos a una pequeña plataforma, las linternas revelaron una sala medio llena de tierra. En las paredes se veían restos de frescos. A Adela se le iluminaron los ojos. «Mira esto, sin duda son pinturas españolas, ornamentos al estilo de aquellos años». Pero al mirar más de cerca, me di cuenta de que los fragmentos de ornamento estaban intercalados con unos símbolos extraños que no parecían cristianos. Más bien parecían espirales o zigzags, como en los fetiches de las tribus sudamericanas. ¿Por qué habría algo así en una fortificación española? Cuanto más nos adentrábamos, más fuerte se hacía el olor nauseabundo. De vez en cuando oíamos un goteo, como si el agua se filtrara por las bóvedas. Finalmente, llegamos a una sala subterránea. Había una puerta de piedra achaparrada que se había desprendido de sus goznes. Dentro había algunas tablas viejas, probablemente restos de cofres o cajas. En el suelo vi unas anillas de hierro clavadas en la piedra, quizá para sujetar caballos o esclavos, pero el tiempo las había corroído. Aumentamos la luz de las linternas y buscamos alguna inscripción. Adela gritó: «¡Mirad!». En una de las paredes había un texto en relieve en español antiguo. Me agaché y entrecerré los ojos para distinguir las letras medio borradas. Leí: «Estamos condenados. Se han alzado espíritus oscuros. Cerrad las puertas». Las letras se confundían en algunas partes, pero el significado era claro: desesperación y miedo. Era difícil imaginar algo así en una fortaleza ordinaria. Parecía como si aquí hubiera ocurrido alguna catástrofe y la gente intentara advertir a los demás. Isidro examinó las paredes y dijo en voz baja que veía motivos no solo de símbolos católicos, trozos de cruces, santos, sino también signos indios evidentes y no típicos de esta región. Tocó los motivos tallados. En ellos podía leer el simbolismo de la invocación de poderosas fuerzas del inframundo. No era típico de las tribus sencillas de las selvas amazónicas. Parecía preocupado. Parece que los españoles tomaron prestados algunos cultos, o, bajo influencia ajena, empezaron a adorar fuerzas que no comprendían. Eso explicaría las leyendas de la maldición del fuerte. Escuchar esas cosas en el sótano semioscuro resultaba incómodo. De repente oí el eco de un golpe lejano. Era como si alguien golpeara una puerta en lo más profundo de los pasillos. Alejandro enarcó una ceja, escuchando, pero no se oía nada. Seguimos adelante, encontrando un pasadizo que conducía a la siguiente habitación. Allí, el suelo estaba lleno de huesos, tal vez restos de víctimas. Adele gritó cuando la linterna reveló un cráneo humano, pero una mirada más atenta reveló una variedad de huesos, incluidos animales, tal vez vacas o caballos. Era difícil de decir. Todo estaba mezclado. Isidro sugirió, con voz temblorosa, que se trataba de un rito de sacrificio, o las secuelas de una masacre. Las paredes también estaban pintadas, pero con un estilo más salvaje. Rayas rojas y negras, marcas curvas como runas. En algunos lugares había una película seca que parecía alquitrán o algo orgánico. El olor era insoportable y luchábamos por mantener a raya las náuseas.
Imaginé que muchas cosas terribles habían ocurrido entre estos muros siglos atrás. Pero, ¿qué había llevado exactamente a los españoles a este punto? Adentrándonos más, llegamos a una sala parecida a una mazmorra, barrotes de hierro, ventanas decisivas. ¿Podrían haber retenido aquí a los indios prisioneros para intentar extraerles los secretos del oro? ¿O, por el contrario, eran los propios españoles prisioneros de alguna fuerza de otro mundo? La cabeza me daba vueltas con preguntas. Decidimos que era hora de ir a la superficie. Aquí es demasiado espeluznante. Pero no era tan sencillo. Cuando empezamos a caminar de vuelta, no pudimos encontrar el giro que llevaba a las escaleras. Parecía que estuviéramos dando vueltas por los pasillos, como si el trazado hubiera cambiado. Las linternas mostraban paredes conocidas, pero los giros llevaban a lugares equivocados. Parecía que el complejo del sótano era más extenso de lo que nos habíamos dado cuenta. Carlos maldecía. Alejandro se reprendía por no haber hecho las marcas. Para colmo, el suelo empezó a temblar con ligeros temblores. El polvo se posó sobre nuestros hombros y temimos un derrumbe. Por fin, tras 10 minutos deambulando, llegamos a la misma sala donde habíamos encontrado los huesos. Solo que ahora el pasadizo por el que habíamos llegado estaba bloqueado con escombros de piedra. Era como si la bóveda se hubiera derrumbado. ¿Cómo podía haber sucedido esto en tan poco tiempo? Habríamos oído un gran estruendo, pero no, solo oímos un débil temblor. La salida estaba cortada. Adela se mordió el labio. Una expresión de pánico apareció en su rostro. Alejandro empezó a mirar a su alrededor en busca de otra salida. Encontró una puerta semioculta en la pared lateral, cubierta de escombros. Tuvimos que despejarla con las manos. Teníamos pocas fuerzas, pero la adrenalina nos dio determinación. Una vez atravesada la puerta, nos encontramos en un estrecho pasillo de varios metros. Al final había una luz tenue, no nuestra linterna, sino algo más, tenue, parpadeante. La vislumbré y pregunté, ¿de dónde viene la luz si es de día y estamos bajo tierra? Todos se encogieron de hombros y se acercaron. Cuando llegamos al final del pasillo, la luz desapareció, como si se hubiera alejado. Pero vimos una habitación con una mesa de piedra en el centro que parecía un altar. Sobre la mesa había cadenas de hierro oxidado. A su alrededor había fragmentos de cuencos de barro. En las paredes de nuevo, aquellos símbolos siniestros, entremezclados con cruces cristianas y rostros de santos, feamente distorsionados. En un rincón había una escultura de un español con armadura, pero con la cara mutilada por la masacre. Agujeros huecos en lugar de ojos y dibujos en el casco que parecían escamas de serpiente. Los nervios estaban a flor de piel. Isidro susurraba mientras miraba las inscripciones, las tocaba con mano temblorosa y murmuraba que veía una referencia a algún gran pasaje, algún ritual de sacrificio que rompería el velo. Sonaba aterrador, como si estuvieran intentando abrir una puerta a ninguna parte, o invocar algo. A juzgar por las huellas ensangrentadas, suena como convocar fuerzas oscuras. Quizás los indios habían hecho creer a los españoles que sacrificando suficiente fuerza vital conseguirían oro o poder. O los propios españoles, desesperados, decidieron realizar algún tipo de brujería. Intenté comprender la lógica de los acontecimientos. El fuerte se erigió, los españoles se enfrentaron a un desafío místico y algo terrible hizo que la fortificación desapareciera para el mundo y acabara en realidad en ese laberinto subterráneo que podía ser, como arrancado de la realidad ordinaria. Pero parecía una locura, no encajaba en un marco científico, y sin embargo, lo que ocurría a nuestro alrededor confirmaba que no estábamos ante unas ruinas ordinarias, cansado más allá de la creencia. Decidimos sentarnos un momento para recuperar el aliento. Alejandro sacó un termo de agua y todos bebimos un sorbo. Luego iluminé el techo con una linterna. Había raíces de árboles aferradas a la roca, así que no estamos tan lejos de la superficie, pero hay que encontrar una salida.
Nos dirigimos hacia la siguiente puerta, con la esperanza de encontrar una salida. Detrás de la puerta encontramos una escalera que subía a un estrecho túnel. La salvación parecía cercana. Sin embargo, a medida que subíamos, nos dimos cuenta de que el túnel era torcido y sinuoso. En un lugar, caímos hasta las rodillas en el barro líquido, lo que causó pánico, como si no fuéramos a ser absorbidos. Con dificultad salimos y seguimos adelante. Se oía un crujido desagradable, como si alguien se arrastrara por las paredes. Varias veces vislumbramos una sombra que se deslizaba por la esquina, pero cuando corrimos hacia arriba, no había nadie. Parecía que nos llevaban cada vez más adentro. Y entonces Carlos desapareció. Caminábamos en cadena. Él iba segundo, detrás de mí. De repente oí un grito y una bofetada. Me di la vuelta, se había ido. Los demás se habían ido. Volvimos corriendo, iluminamos el pasillo. No encontramos huellas, solo huellas húmedas en el suelo que conducían a una pared escarpada. Parecía haber una estrecha rendija en la pared, pero un hombre no cabría por ella. Sin embargo, Carlos no estaba. Solo silencio. Adela lo llamó por su nombre. Solo un eco respondió. Desgarrado por el miedo, Alejandro empezó a golpear las paredes, buscando una abertura secreta. Empecé a ayudarle, pero fue en vano. Eugenio temblaba y decía que en un lugar así podía haber trampas. Isidro luchaba por aguantar, intentando susurrar oraciones. Al final, no encontramos nada. Tuvimos que seguir caminando, esperando encontrar a Carlos o una salida. Pronto, el túnel nos condujo a una especie de vestíbulo circular, donde la bóveda estaba ligeramente hundida, dejando entrar una estrecha franja de luz diurna. Una columna de piedra se erguía en el centro de la sala, y a su alrededor había dibujos en el suelo, hechos con pintura roja o sangre. Era difícil saberlo después de siglos. Las figuras representaban escenas de algún tipo, personas con miembros amputados, una criatura gigante que extendía sus garras. De un vistazo sentí un horror escalofriante, pero un tenue rayo de luz nos hizo señas. Tal vez fuera posible salir de aquí. Mirando hacia arriba, vimos que la bóveda no estaba completamente abierta. Solo hay una rendija que da a una especie de pozo cubierto de maleza. No se puede subir directamente, se necesita una cuerda. Alejandro sugirió que construyéramos una escalada improvisada. Mientras preparaba la cuerda, se me ocurrió una idea loca. ¿Dónde está la entrada a esta sala? Al fin y al cabo, entramos por el arco. Y aquí, me di la vuelta y no había forma de entrar. Había un muro justo detrás de nosotros. Obviamente lo habíamos atravesado hacía un momento. Todo el mundo se quedó helado, sin entender. Es como si la arquitectura estuviera cambiando. No tiene lógica. Frenéticamente decidimos trepar por el hueco, ya que no había otra forma. Alejandro colgó un gancho y se enganchó a la cornisa. Yo, que era el más ligero, trepé primero. La pared estaba mojada, mis manos resbalaban. Al trepar por la estrecha abertura, sentí que me atascaba, pero apreté el paso. Me encontré en un estrecho pozo vertical. En la parte superior pude ver un hueco por el que entraba la luz, un poco más brillante de lo que esperaba. ¿Ya es mediodía?, pensé. Puede que sí. Tiré de la cuerda para asegurarme, y de repente un susurro surgió de la oscuridad a mis espaldas, como si alguien me estuviera llamando. «Mateo». Casi me caigo del susto. Gritaron abajo. «¿Estás bien?». No dije nada y seguí rápidamente. Pensé que si miraba hacia atrás, vería una cara espeluznante. Cuando llegué arriba, me aparté y me arrodillé. La brillante luz del sol me cortaba los ojos. Miré a mi alrededor. Sí, era una zona abierta rodeada de muros de fortaleza. Por fin vi el patio exterior, el que se suponía que estaba en la superficie. Había muros derruidos, tablones rotos y enredaderas por todas partes. Pero el cielo estaba cubierto de nubes blanquecinas y el aire era inmóvil, caluroso, aunque me pareció que el día anterior había estado más nublado.
Intenté avisar a los demás de que había encontrado una salida. Miré hacia abajo. El pasillo y el hueco en el suelo habían desaparecido. En su lugar había una superficie plana cubierta de hojas viejas. La cuerda seguía en mi mano, pero su parte inferior se hundía en el vacío. Era como si el suelo se hubiera arreglado solo. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué demonios está pasando?, susurré. Pronto, desde el mismo lugar donde el suelo era sólido, mis compañeros salieron literalmente del aire, como siluetas borrosas. Pensé que me estaba volviendo loco, pero entonces se materializaron por fin, tumbados sobre la dura superficie totalmente exhaustos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?, preguntó Adela, jadeante. Alejandro se limitó a negar con la cabeza, murmurando maldiciones. Isidro temblaba de fiebre. Nadie entendía cómo habíamos conseguido atravesar la tierra, pero el hecho era que estábamos en el patio de un fuerte abandonado, rodeado de muros perimetrales. Los muros se alzaban a 3 metros de altura, algunos de ellos derruidos. En una esquina se veía una torreta. Desde fuera, podría haber sido una fortificación española típica, pero era muy antigua. Había símbolos chamuscados en las piedras. Alrededor crecían árboles espeluznantes, cuyas raíces penetraban en el patio. El suelo era denso, húmedo en algunos lugares. Mirando hacia arriba, el cielo era tenue, como si un velo lo cubriera, sin sol visible y con la luz uniformemente dispersa. Parecía como si no estuviéramos bajo el cielo real, sino dentro de una copia distorsionada de él. Adela intentó hacer una foto con su cámara, pero no se encendía. La batería estaba agotada, aunque la habíamos cargado por la mañana. Los demás tuvimos el mismo problema. Ninguno de nuestros instrumentos funcionaba. Solo las linternas se encendían, e incluso con dificultad, parpadeando. La maquinaria parecía volverse loca. Alejandro trató de mirar su reloj, que marcaba una hora extraña, con prisa o con retraso. Cuando volvió la mirada hacia la puerta de la torre, chilló. Una figura se había deslizado, negra, rápida. Todos nos tensamos. ¿Era realmente Carlos quien había tomado ese camino? ¿O era otra persona? Nuestros corazones latían con tanta fuerza que parecían tamborilear en nuestras sienes. Corrimos hacia la torre y entramos. A través de la penumbra pudimos ver una escalera de caracol que conducía al piso superior. Grité: «Carlos, ¿estás aquí?». Solo un eco. Los peldaños crujieron, las migas se desmoronaron bajo nosotros. En las paredes, de nuevo escalofriantes símbolos mezclados con restos de escudos españoles. En la cima nos encontramos en una estrecha habitación donde antes había estado el puesto de centinela, pero ahora solo quedaban los restos de los postes de madera y una ventana que daba al patio. Me asomé y vi una figura con armadura española de pie en el patio, de espaldas a nosotros. El corazón me dio un vuelco. Le grité, pero fue en vano. La figura se movió suavemente y desapareció al doblar la esquina. Todos nos quedamos estupefactos. ¿Era una alucinación? Pero Adela también la había visto. Bajamos corriendo al lugar donde habíamos visto la figura. Estaba vacío. Solo un silencio de cristal, roto por las gotas que caían de vez en cuando por las raíces. La desesperación iba en aumento. No sabíamos cómo salir de aquí. El fuerte parecía intacto, pero abandonado, congelado en el tiempo. Y no sabíamos si seguíamos en nuestro mundo o si habíamos caído en algún espacio de bolsillo. Isidro sugirió que el ritual que habían realizado los españoles transportó el fuerte a otra dimensión, encerrándolo entre mundos. Dicho así parece una locura, pero todo apuntaba a algo así. Tras una hora deambulando, encontramos una puerta destartalada que daba al exterior. Pero cuando salimos, vimos que el exterior era una sólida espesura, de nuevo con un cielo incomprensible. El paisaje parecía el mismo bosque hosco, solo que todo parecía fantasmal. Y lo más importante, tras dar unos pasos, era como si estuviéramos de nuevo en el patio. Se produjo un paradójico cambio de escenario. Intentamos dejar muescas en la pared. Desaparecieron ante nuestros ojos.
Desesperado, Alejandro disparó a la puerta. La bala rebotó en la piedra. O aquí hay leyes diferentes, o nos estamos volviendo locos. Decidimos reponer agua, buscar refugio y descansar. Encontramos una habitación destartalada con techo de piedra. Encendimos un pequeño fuego con escombros secos. Por suerte, teníamos cerillas y el fuego ardía. Al parecer, se conservaban las leyes físicas básicas. Aún quedaba comida, pero eso no resolvía el problema. Mientras hablábamos, intentamos averiguar qué le había pasado a Carlos. No podíamos dejarle así. Pero, ¿dónde íbamos a encontrarlo? De repente oímos pasos en la puerta y alguien entró en la habitación respirando con dificultad. Nos levantamos de un salto. Era Carlos, pálido, despeinado, con cara de loco. Había caído de rodillas. Corrimos hacia él y le dimos agua. Nos dijo frenéticamente que algo lo había arrastrado a través de la pared, arrastrándolo por un pasillo oscuro. Entonces vio a soldados españoles, deambulando como sombras, llamándole en un idioma entrecortado. Escapó a duras penas, corriendo al azar, y de repente se encontró en la puerta de esta habitación. Todo parecía un delirio, pero ¿por qué tenía abrasiones y arañazos sangrientos en el cuerpo? Le curamos las heridas. Olía raro, una mezcla de carne podrida y azufre, pero parecía consciente. Dijo que había visto rituales horribles en alguna sala por la que desfilaba una figura con capa y capucha negras, con aspecto de sacerdote pero distorsionado. Esta podría ser la fuerza que mantenía unido el fuerte. Los golpes en las paredes se reanudaron. En algún lugar de las profundidades de la estructura se oían pasos, ecos de gritos. Nos reunimos y decidimos ir hacia el lugar de donde procedía el ruido, creyendo que allí estaba la llave de nuestra salida. Caminamos iluminando los pasillos con linternas, aunque cada vez estábamos más convencidos de que los pasillos aparecían a su antojo, se reorganizaban y en un momento desaparecían. La propia fortaleza parecía respirar y cambiar como si fuera un ser vivo. Pronto llegaron a una amplia sala que parecía una capilla. Había columnas, un altar de piedra, filas de bancos de piedra y detrás del altar un gran icono, o más bien sus fragmentos. Al acercarnos, vimos que había algunas oraciones o conjuros rayados en él. En el suelo yacían los restos descompuestos de un sacerdote con vestiduras españolas. El cráneo seguía encapuchado y tenía las manos enroscadas, como si se hubiera aferrado a algo hasta el final. Cerca había un folio en mal estado. Adela lo cogió con dedos temblorosos. Estaba escrito en español antiguo, mezclado en algunos lugares con palabras incomprensibles. Leí unas líneas y me puse rígida. Invocamos a aquel de más allá del horizonte de sombras. Le prometimos almas a cambio de la prosperidad del fuerte, pero nos atrajo a sus dominios. Perdónanos, Señor. Lo que siguió fueron descripciones incoherentes de sacrificios, sangre y frases horripilantes sobre el algo que se alimenta del miedo humano mientras nos adentramos lentamente en su sombra. Resulta que la propia mudanza del fuerte es el resultado de este ritual. Los españoles pensaban someter a la oscura deidad, pero al final se convirtieron en prisioneros, trasladados a su oscura tierra, donde reinan otras leyes. Por eso desapareció el fuerte, y ahora nosotros, que habíamos invadido este lugar, también éramos rehenes. El shock de la toma de conciencia fue indescriptible. El escepticismo científico se hizo añicos ante un descubrimiento de auténtica pesadilla. Alejandro sugirió que prendiéramos fuego a todo. Tal vez podríamos destruir este mundo, y entonces podríamos volver a casa. Pero Isidro nos convenció de que fuéramos más cautos. Si prendemos fuego aquí, no sabemos cómo reaccionará este mundo. Puede que solo liberemos a la bestia. Adela se fijó en que al final del folio se mencionaba un hechizo de reversión que podía cerrar el camino y devolver a los desaparecidos a la tierra. Si funcionaba, el fuerte volvería a la realidad, y con él, nosotros.
Aunque suena descabellado, no hay otra opción. Isidro se ofreció a leer el conjuro, pero el texto estaba incompleto, muchas de las palabras borradas. También requería objetos que simbolicen la expiación y la sangre de los inocentes. Esto último sonaba especialmente espeluznante. Nos miramos unos a otros. ¿Alguno de nosotros era inocente? ¿O estábamos hablando de otro tipo de víctimas? Nadie quería ser donante. Pero tal vez bastara una gota de sangre, no necesariamente para matar. En ese momento, las paredes crujieron, cayó polvo del techo. Nos dimos cuenta de que se nos acababa el tiempo. El fuerte se tambalea, o tal vez la criatura que gobierna aquí está a punto de dar un golpe decisivo. Decidimos actuar con rapidez. Cogimos el folio y el fragmento de cruz que quedaba en el altar. Isidro empezó a leer las líneas, intentando rellenar los huecos con sus propias conjeturas. Empezamos a poner cosas simbólicas en el altar. Un fragmento de espada que habíamos encontrado en el bosque, símbolo de la guerra. Un hueso del sótano, símbolo del sufrimiento. Un poco de agua de nuestra cantimplora, símbolo de la vida. Y una gota de sangre que Alejandro se había sacado del dedo con un cuchillo, símbolo de la redención. Isidro leyó, con voz temblorosa, como si él mismo no creyera en el éxito. Pero cuando llegó a la última frase, de repente el aire a su alrededor tembló y las luces parpadearon. De las profundidades de la fortaleza llegó un rugido inhumano, como la rabia de alguien, o tal vez un grito de dolor. Las paredes crujieron, el altar tembló. Sentí que me arrastraban hacia alguna parte, como si un vacío nos arrastrara. Todos se agarraron a los pilares para no caer. El fuego que habíamos encendido ardió con demasiada fuerza. De las sombras surgieron figuras pálidas, fantasmas de españoles con las cuencas de los ojos vacías. Extendieron las manos hacia nosotros, pero no pudieron acercarse. En un momento el estruendo alcanzó su punto álgido. La sala brilló con un resplandor negro y todo se desvaneció. Vimos que estábamos de pie en el mismo lugar, pero ahora había luz diurna normal a través de los huecos de las paredes, y un cielo normal con nubes, no nubes fantasmales. El aire ya no era sofocante, el olor ya no era el habitual hedor a humedad de las ruinas ordinarias. Miramos a nuestro alrededor. El mismo icono yacía en un rincón, pero completamente derruido, y no había luces de pilares. Parecía que el fuerte había vuelto realmente a nuestro mundo, y de forma ruinosa. Nuestros instrumentos volvieron a la vida. La aguja de la brújula apuntaba en la dirección correcta, y el teléfono estaba encendido, aunque sin red. La cámara de Adela funcionaba. Salimos al patio. Ahora parecía una ruina normal, muy cubierta de enredaderas y vegetación. Algunas de las paredes se habían derrumbado. Por todas partes había restos óseos, agrietados por el tiempo. Aquí y allá podían verse fragmentos de armas, balas de cañón, bisagras oxidadas. Ninguna contorsión mística. Exhalé un enorme suspiro de alivio, como si me hubieran quitado una montaña de encima. Carlos lloró, contento de haberse librado de la pesadilla. Todo el mundo estaba nervioso. Una somera inspección dejó claro que el lugar coincidía con la descripción del fuerte que supuestamente había desaparecido. Salvo que no había desaparecido, sino que había regresado varios siglos después. Una paradoja histórica. Estábamos de pie en el espacio físico real de la selva amazónica, sintiendo el aire caliente y húmedo. Los árboles que nos rodeaban ya no eran fantasmales, sino reales. Algunos brotaban por los huecos. Al parecer, mientras el fuerte había estado fuera, la selva había crecido sin interferencias, pero ahora el edificio se había materializado de nuevo, perturbando el sistema radicular. Aparecieron extraños troncos distorsionados, como si hubieran crecido a través de la piedra. Pronto oímos los sonidos familiares de la selva: pájaros, insectos, viento en el follaje. Esto nos alegró. Después de ordenar nuestras ideas, decidimos marcharnos antes de que todo volviera a cambiar.
Resultó que el río ya no estaba tan lejos. Usando una brújula, nos abrimos paso entre los matorrales y llegamos al lugar donde habíamos empezado nuestra búsqueda. La barca estaba en su sitio, junto a la orilla. Parecía que no habían pasado más de un par de días. Cargamos y volvimos nadando. Nadie hablaba mucho. Era demasiado difícil dar sentido a la experiencia. Cuando por fin volvimos a la civilización, tardamos unos días en recuperarnos. Nadie quería contar a los funcionarios que el fuerte se había trasladado a otra dimensión. Probablemente se reirían de nosotros o nos llamarían locos. Adela dijo que podíamos presentarlo como un descubrimiento arqueológico ordinario, sin mencionar el misticismo. Habían descubierto las ruinas de una fortificación española del siglo XVI que había desaparecido de los documentos, y que estaba oculta bajo densos matorrales, pero con la ayuda del desbroce la encontramos. Isidro insistió en que no era toda la verdad, pero sugirió que mantuviéramos los detalles en secreto para no atraer a sectarios y cazadores de misterios. Eso es lo que acabamos haciendo. Yo, como historiador, recogí pruebas, cráneos, fragmentos de armas, fragmentos de muros, incluso copias de textos de esos mismos muros y páginas del folio. Los escritos de mentes del sacerdote. Podría haber causado sensación, pero decidí publicar por ahora solo información general, ocultando la historia del ritual en sí. Pero Isidro, Adela y yo conocemos la verdadera historia. Los españoles, ávidos de oro o poder, acudieron a un ritual prohibido para conquistar la tierra, pero en su lugar, su ciudad avanzada fue tomada por una entidad oscura que había mantenido sus almas en la oscuridad durante siglos. Solo nuestra intervención devolvió la fortaleza al espacio normal, rompiendo el hechizo. Pero, ¿dónde se ha metido ahora la entidad? No lo sabemos. Quizás se haya internado en el bosque o se haya disuelto con la maldición. A veces por la noche aún oigo el susurro en mis oídos, el crujido de los pasillos subterráneos, recuerdos de paredes que cambian de forma, de soldados fantasmales que me tienden la mano desde la oscuridad. A veces tengo pesadillas en las que vuelvo a vagar por laberintos y no encuentro la salida, mientras me sigue una figura con armadura española y las cuencas de los ojos vacías. Cuando me despierto, me alegro de que solo sea un sueño, pero no me abandona el temor de haber abierto la puerta a algo que debería haberse mantenido mejor cerrado. ¿Y si en otros rincones del planeta existen las mismas fortalezas, castillos o ciudades desaparecidas, arrastradas a una dimensión alienígena por sus imprudentes dueños? En cuanto a Carlos, abandonó el Amazonas y se fue con sus parientes, diciendo que nunca más se adentraría en la selva. No le culpo. Isidro intenta descifrar los restos del folio, con la esperanza de comprender la naturaleza de los poderes invocados. Adela llora por las noches, recordando aquel horror, aunque ha encontrado exactamente lo que soñaba, el descubrimiento arqueológico del siglo. Eugenio intenta convencerse de que todo lo que ha vivido es una alucinación colectiva bajo la influencia de vapores venenosos, aunque en el fondo se da cuenta de que no es cierto. Alejandro ya no lleva pistola. Dice que no teme nada en la vida, tanto como esos otros espacios, donde las balas son inútiles. Me siento en los archivos, estudiando viejos pergaminos, y de vez en cuando me estremezco al oír el chirrido de la puerta al abrirse. Siento como si el sacerdote de los ojos ennegrecidos estuviera a punto de entrar, susurrando. ¿Me has llamado? Intento alejar la obsesión, pero el residuo de horror sigue siendo fuerte. Habíamos viajado a través de algo que no debería tocar la realidad humana. Las fuerzas adoradas por los locos conquistadores eran más reales que cualquier ídolo antiguo, y sobrevivimos milagrosamente cortando la conexión del fuerte con ese mundo. Pero quién sabe si este pasadizo no volverá a abrirse cuando otro desesperado buscador de tesoros lo encuentre, decidido a despertar lo que dormita en las ruinas.
Parece que el tiempo volverá a borrar cualquier mención del ominoso fuerte. La espesura amazónica se adueñará de la tierra, y nadie recordará la mística desaparición. Quizás sea lo mejor. Después de todo, hay puertas que no deben abrirse, y rituales que es mejor no repetir. Pero sigo guardando las notas del sacerdote como prueba. No estamos completamente a salvo en esta tierra mientras la codicia y la imprudencia empujen a la gente hacia el conocimiento prohibido. Esta tarde, al salir de los archivos, oigo de nuevo un susurro bajo detrás de mí, apenas audible. Vete. Me doy la vuelta. La oscuridad del pasillo está vacía. ¿Otro espejismo? ¿O un eco de las fuerzas que me vieron en las mazmorras? Aferro la carpeta con los documentos y salgo corriendo a la calle, intentando olvidar todo lo que ha empapado estas páginas. Y entonces siento un cosquilleo alrededor del corazón, como una garra arañándolo desde dentro. Me meto en el coche, arranco el motor, pero la sensación no desaparece. Creo que estamos entrando en algo más profundo. Entonces piso el acelerador, como si huyera de mis propios fantasmas. Pero por dentro me doy cuenta de que no hay escapatoria. Porque si la antigua fortaleza podía moverse a través de los siglos y los espacios, entonces estas sombras pueden encontrarme en cualquier parte. No escribiré sobre ello en mis informes, solo una breve mención. Fuerte encontrado. Ruinas confirman origen español. Se desconoce la causa de su abandono. Las investigaciones posteriores requieren mucha cautela. Y al final, una breve nota. Esté alerta ante cualquier rumor no confirmado de rituales. Procure no realizar trabajos nocturnos. Respete el silencio de la selva. Quizá nadie preste atención, pero espero que estas pocas líneas eviten que al menos alguien repita nuestro error. Ya está. Un trueno sacude la ventana. El Amazonas, a lo lejos, bulle bajo otro aguacero. Cierro el diario donde escribí mi confesión. Me doy cuenta de que el mal no desaparece sin dejar rastro. Solo se retira a las profundidades de la selva tropical, a la espera del próximo buscador descuidado. Nos hemos ido del fuerte maldito, pero su susurro aún resuena en la noche espesa de enredaderas. Y algún día habrá alguien que sucumba a sus promesas, despertando las fuerzas oscuras.